está claro que estamos caminando hacia acercar la protección de datos como un derecho del consumidor. Ustedes saben bien, en otros países la protección de datos no es estrictamente un derecho del consumidor, pero en el país, dado que tenemos una ausencia de institucionalidad y de legislación, pues creo que es importante el paso que se está dando con la consideración y con el cuidado que debiera haber de manera de hacer una mejor sinergia entre protección de datos y protección al consumidor. En este caso, dado que el camino escogido es acercar la protección de datos con la protección al consumidor, sugerimos respetuosamente que en el proyecto también se considere los mecanismos alternos de solución de controversias, no solo la capacidad sancionatoria, que es algo que está en la Ley de Protección al Consumidor. Y en ese punto, a propósito de una de las últimas decisiones que tomó esta comisión, que aprobó el Pleno, sugerimos respetuosamente que la decisión de darle a la Defensoría competencia en esta materia sea aparejada de la decisión no solo de atender conflictos con medios alternos de solución, sancionar, sino también resolver casos individuales. Porque ustedes saben, el Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor, excepto por decisión de esta honorable Asamblea Legislativa, ahora en tarjetas de crédito, en todos los casos no puede resolver por ley. Solo tiene mecanismo de solución alterna, y si no hay acuerdo en ese mecanismo alterno de solución de conflictos, lo único que puede pasar es, en el mejor de los casos, entre comillas, una sanción al proveedor en casos individuales, pero no una devolución del dinero o un cambio del producto o una resolución estrictamente hablando. Entonces sugerimos que, siendo que el camino es regular la protección de datos como un elemento que forma parte del engranaje de protección al consumidor, se incorpore en el proyecto la atención del consumidor, en este caso usuario del servicio de información, con los medios alternos que tiene la Defensoría y también la facultad que debería tener la Defensoría para resolver casos individuales cuando no hay solución en los medios alternos. Siguiendo con nuestros aportes, en el artículo 7 se habla de la competencia. En esto, queríamos comentarles que en nuestra opinión, de nuestra lectura, no vemos suficiente claridad en cuanto a cuál es la acción que va a activar esa acción judicial. Es una declaración que aparece en el artículo 7, que nos parece positiva. Nos parece positiva porque es un complemento de la acción administrativa con la acción judicial, y sugerimos que se pueda determinar con más precisión cuál es esa acción principal que sería objeto de esa acción judicial, de manera que eso logra una mejor complementariedad entre el ámbito administrativo y el ámbito judicial. Asimismo, comentamos que el plazo de prescripción de acciones judiciales se establece de manera generalizada, y es un año de manera generalizada. A pesar de lo que ya dije antes, y es un poco indefinición de posibles acciones principales que serían sujetas a esa acción judicial, sugerimos que se valore la conveniencia de, ya sea o ampliar el plazo o colocar el plazo de prescripción de acuerdo a ciertas condicionantes, y no dejarlo de manera generalizada un año para todos los casos, porque pudiéramos tener contenidos principales de acción judicial que requieren más tiempo para un plazo de prescripción, por ejemplo. Y además no se ha previsto la suspensión del plazo de prescripción por el ejercicio de la acción administrativa. Entonces, como ustedes notan, señora diputada, señores diputados, estamos sugiriendo una mayor búsqueda de complementariedad entre lo que sería la acción administrativa, el ámbito administrativo y el ámbito judicial de protección de derechos. Bueno, vamos al siguiente comentario. En el artículo 8 se habla de una exigencia de autorización previa únicamente para las agencias que se dediquen a suministrar el servicio de información de datos sobre historial de crédito. Lo que comentamos es que esto, dicho de esa manera, podría dejar de fuera a otras entidades que no tengan como giro principal
el suministro de información crediticia. Entonces, podría ser interesante, importante quizás abrirlo, de manera que sea más, tenga mejor alcance esta exigencia de autorización previa. Luego, en el artículo 9, hay una exigencia de que los representantes de las personas jurídicas autorizadas estén domiciliados en el país. Bueno, nuestro comentario es que eso, si bien es positivo, pues no garantiza, en sí mismo no garantiza el objetivo que se busca. Y creo que es importante siempre tener en cuenta que pueden haber también personas naturales que pudieran estar registradas como tales operando para desarrollar este tipo de iniciativas. Ahí está nuestro comentario al artículo 9. Luego, por el tiempo, voy al artículo 12. Se habla de plazos establecidos en ese artículo. Nosotros comentamos que es adecuado determinar momentos específicos a partir de los cuales se contarán dichos plazos, de manera que no haya dudas sobre cómo va a operar la aplicación de estos plazos para quien es sujeto de derechos y sujeto de deberes. Nos parece que está todavía un poquito general esa definición de los plazos. Nuestro siguiente comentario se vincula con el artículo 13. Y sugerimos, siendo que el tema es registro de autorización de las agencias de información, sugerimos que tal vez valorar la conveniencia de agregar en la inscripción el nombre de la persona de contacto, dirección física, es decir, un poco más de información de manera que tengamos mayor certeza, mayor seguridad sobre la ubicación de ese sujeto y la aplicación mejor de la ley cuando se trata de sujetos involucrados. El siguiente comentario está vinculado con el artículo 15 y en este artículo hay varios comentarios, hay un par de láminas sobre eso. Por un lado, sugerimos regular de manera más efectiva el derecho a acceso a la información que está en el numeral 1. Por ejemplo, cómo se va a ejercer más efectivamente ese derecho. Comentábamos al principio que está como disposiciones o como principios generales. Nos parece importante colocarlo como un elemento a desarrollar como derecho y nuestra propuesta sería quizás colocar con más claridad cómo se ejerce ese derecho. Igual ocurre con algunos de los denominados principios que ya comentaba que están en el artículo 4. Por ejemplo, contenidos de deberes de los agentes económicos y agencias, fidelidad de la información, buen manejo de la información, rectificación, todos nos parece que son cosas importantes que merecen darle un poquito más de taller que pueda permitirnos darle más potencialidad de aplicación a esta normativa. Sí. Paso al comentario, observación número 13. Ahí está el artículo 16, lo hemos analizado, y se refiere a la autorización para consulta de información. Dado que el artículo 6 del reglamento de la Ley de Protección al Consumidor establece condiciones que debieran cumplirse, ciertas disposiciones contractuales, nuestro comentario, nuestro aporte es que debiera constar en un documento especial, extendido el efecto y no ser parte de las cláusulas generales de los contratos. Eso lo haría, digamos, sinérgicamente, combinaría bien con lo que ya dice el artículo 6 de la ley, del reglamento de la Ley de Protección al Consumidor, que no sea parte del contrato, de las cláusulas generales, sino sea como una cláusula especial de discusión específica entre los contratantes. Ya hemos hablado un poco de la prescripción, hablando ahora del artículo 18. En esto queríamos comentarles que ese plazo de prescripción de datos previsto en la ley es superior a lo que estableció, digamos, a lo que en un diálogo de la gestión anterior en la Defensoría se obtuvo con los proveedores del servicio y un acuerdo de autorregulación de que el plazo era de 3 años. Nuestra sugerencia sería valorar el plazo de manera que pudiera ser menor al que está establecido en el proyecto de ley. Y además aclarar
¿Qué tipo de sentencia judicial prorroga el término de la prescripción de 7 años para que se justifique el incremento en el plazo establecido en el proyecto de ley? Pero nos parece positivo que en el proyecto se considere un tiempo máximo. Lo que consideramos es que quizás debía disminuirse, incluso leerse ese acuerdo de autorregulación para un plazo menor para la prescripción de los datos en estas fuentes de información crediticia. Luego vamos al artículo 19, que habla del deber de los consumidores de suministrar información veraz. Este exige la existencia de una regulación clara y detallada sobre los datos personales que deberán ser proporcionados por el consumidor, los cuales deberán guardar una relación de congruencia y proporcionalidad. Creo que en esto todo tiene, como lo hemos dicho siempre, el equilibrio, una relación de justicia proveedor-consumidor y en este caso vinculado con ese deber de suministrar información con los claros límites que se establezcan en el proyecto de ley. Luego en el artículo 20 hacemos referencia al deber de las agencias de información de proporcionar al consumidor copia de su historial. Esto, hay que decirlo, debe decirse enfáticamente, es necesariamente incluir ese deber de información, sea veraz, actualizada y completa, lo cual le daría más robustez a la exigencia legal que podría derivarse de este proyecto de ley. Luego, en el artículo 21, numeral 5, se prevé el deber de los agentes económicos de atender las quejas que presenten los consumidores. Este deber no ha sido, les comentamos, este deber no ha sido previsto para las agencias de información, pero debe ser analizada esa regulación cuando la información que posean estas últimas no le haya sido proporcionada por ningún agente económico. Es decir, nos parece, insisto, un gran y un importante esfuerzo, y lo que estamos colocando son elementos que en nuestra opinión podrían mejorar el ritmo, el contenido y el alcance de este importante proyecto de ley. Luego, pasando a la siguiente observación, de conformidad con el proyecto, la Defensoría tiene la facultad de recibir quejas de los consumidores, las cuales debieran ser por vulneración de sus derechos o por el incumplimiento de obligaciones o prohibiciones, pero el artículo 23 prevé únicamente el ejercicio de sus derechos. Entonces, nuestro comentario es que debiera abrirse la capacidad, en este caso ampliarse la facultad de recibir quejas de los consumidores, no solo por el ejercicio de derechos, como dice el artículo 23, sino ampliamente, como lo está planteando este documento, que es vulneración de derechos, incumplimiento de obligaciones o prohibiciones por parte de proveedores, lo cual ampliaría la posibilidad de interposición de denuncias de parte de las y los consumidores. Luego el artículo 24 habla de una solicitud escrita. Nuestro comentario es que no contemple el requisito de la identificación y datos generales del proveedor que exige el artículo 109 de la Ley de Protección al Consumidor. Entonces, otra vez, para hacerlo congruente, nos parece que hay que agregarle esos elementos a esa disposición del proyecto de ley. Luego el artículo 27, nosotros sugerimos que sería conveniente aclarar que la facultad de la Defensoría del Consumidor de realizar investigación en el local del agente económico de la Agencia de Información no elimina la posibilidad de que la Defensoría inicie procedimiento administrativo sancionador por obstaculización de sus funciones, lo cual es considerada infracción muy grave en el artículo 44, letra F de la Ley de Protección al Consumidor. Otra vez, buscando esa congruencia entre la Ley de Protección al Consumidor y este proyecto de ley.